¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la misericordia, a la justicia y a la fe de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy nos toca Mateo 25:14. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción en Mateo 25, del 1 al 13, sobre la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Y ayer estuvimos meditando con respecto a la palabra de 10 vírgenes y eh, estuve investigando hoy, ¿no? Dice que las 10 vírgenes eran las amigas de la novia, ¿no? Que juntamente con la novia, ¿no? La acompañaban desde el momento del compromiso y tenían que esperar al novio. No sabían la hora ni el día, era la costumbre de ellos, ¿no? No sabían ni la hora ni el día en que iba a venir el novio. Y lo más curioso es que el novio tampoco sabía la hora ni el día. El novio sí lo sabía en sí el novio sí lo sabía, pero por respeto al padre de familia, ¿no? El novio decía, no, ¿cómo se llama? Solamente está en la potestad del padre, ¿no? Entonces, era parte de la cultura. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no? El día y la hora no lo sé, no se sabe. Solo el padre, solamente el padre, ni el hijo lo sabe, sino solamente está en la potestad del padre. Y era una frase cultural de la época. Entonces ahí ratifica que el padre y el hijo son una sola persona, pero, es decir, le corresponde al padre, ¿no? Decir el día y la hora, le corresponde a él. No es que Jesucristo no lo sabía, sino que le corresponde al padre decir el día y la hora. Eso era con respecto, ¿no? Eso era con respecto a la cultura de la época. Es por eso que es importante entender que hay frases culturales de la época, hay frases que en esa época, es decir, se decían, ¿no? Y, amor, un ratito, Irma, por favor. Entonces, sí, entonces, en esa época se decían ciertas frases, había cierta idiosincrasia cultural que hoy en día capaz no lo entendemos, un poquito de harina, un puñadito de harina, pero si no acá no más jala. Entonces, era parte de la idiosincrasia y la cultura judía, ¿no? Con respecto a las bodas de esa época, ¿no? Ahora conseguir 10 vírgenes es como conseguir, es decir, eh, es como conseguir, a ver, ¿cómo qué? ¿Conseguir qué? La aguja en el pajar, ¿no? Entonces, eh, es así, ¿no? En esa época conseguir 10 vírgenes amigas de la novia vírgenes era prácticamente parte de la cultura, ¿no? Entonces, ahora conseguir 10 muchachos castos, es decir, es buscar una aguja en el pajar, ¿no? Es como si buscaras un congresista honesto, un congresista honrado, ¿no? Entonces, en esa época era así. Tenemos que entender eso, ¿no? Por eso hay cosas que no entendemos, ¿no? Es decir, ahorita capaz uno entiende y dice 10 vírgenes, ¿qué significa vírgenes? ¿No? Ya esa frase ya prácticamente está desapareciendo de nuestro contexto cultural. Entonces, luego el novio iba a la medianoche o una hora antes de la medianoche a buscar a la novia. El novio iba una hora antes de la medianoche a buscar a quién, a la novia, ¿no? Y la novia tenía que estar preparada con su lámpara, no solamente eso, ¿no? Tenía que tener su aceite, su provisión de aceite, claro, por supuesto que sí. Entonces,
¿Qué connotación tendría, supongamos, no poder acompañar a la novia? ¿Qué connotación tendría el, el, el verse ante la sociedad que era una insensata, ¿no? Porque si Jesús resalta esa palabra, 10 no, 10 vírgenes sensatas y otras insensatas, habría una connotación, es decir, con respecto al futuro marido, al futuro novio que tendría. Entonces, ¿qué connotación tenía que se queden afuera y que el novio les diga no las conozco? ¿No? No las conozco. También era una frase cultural, esa palabra que dice no las conozco, ¿no? Entonces son frases culturales. Muchas veces nosotros entendemos como que no la conozco, como que nunca la he visto, como que nunca ha tratado con ella, ¿no? Como que nunca ha tenido ningún contacto o que no sabe quién es, ¿no? ¿No? Entonces puede ser simplemente que la desconoce por su actitud, la desconoce, ¿no? No te conozco. Es decir, tú me faltas el respeto de esta manera, yo no te conozco. Entonces, son frases culturales, son frases de la época. Ahora vamos a ir a, y dice, no tenemos que estar, dice, acá hay una palabra importante, pero mientras ellas iban, después vinieron también, mas él respondiendo, dijo, de ciertos digo que no las conozco. Velad pues porque no sabéis, ¿no? Entonces, okay, estaban preparadas, dice, aquí vosotros, y bien, mientras que ellas compraban vino y las que estaban preparadas entraron con él. Entonces, cuando el esposo vino, las que estaban preparadas entraron con él. Entonces, ¿qué tan importante es estar preparado? Trató primeramente una parábola donde tiene que haber alimento en la casa. Dice que el siervo fiel, el que lo deja para la casa, para el hogar, el mayordomo, dice que tiene que ministrar alimento a los consiervos, cuidarlos, protegerlos. Esa es la función uno. Luego pone esta parábola sobre las 10 vírgenes que hay que estar preparados. ¿Preparados con qué? Con aceite, con la unción. Porque cuando uno está de día, por supuesto, puede ver. Uno de día ve, uno de día, ¿cómo se llama? No pasa nada, pero llega el día, llega la hora en la que está de noche y uno tiene que, ¿qué? Que utilizar la lámpara para poder caminar, para no tropezar, porque eso significa la luz, ¿no? La luz significa, ¿no? No tropezar en la noche, no tropezar en la oscuridad, no tropezar en la oscuridad, no tropezar para no salir lastimado. ¿Por qué la gente tropieza? Porque no hay luz en ella, porque su lámpara no tiene aceite, porque viene la noche negra, vienen tormentas, viene una noche muy oscura. Y eso viene siempre a la vida de todas las personas. Tendrás el aceite, estarás preparado para ese día, para ese momento, estarás preparado. Entonces, Jesús o el esposo vino por las que estaban preparadas, ¿no? Qué importante es estar preparado, ¿no? Es como cuando esto del, para cuando hay un sismo, ¿no? Nos dicen que tenemos que estar preparados con una mochila, tener ciertos elementos, ¿no? Para después de la emergencia o del desastre, ¿no? Estar preparados, ¿no? Señalizar los lugares, todo eso es estar preparados. Es decir, tener todas las cosas claras, sabiendo que en cualquier momento, como estamos en un lugar sísmico,
va a suceder un desastre, y a Dios también lo está pronosticando, que va a suceder un acontecimiento, ¿no? Va a venir el Señor nuevamente y el desastre va a ser que te vas a quedar, ¿no? Lo hablo como que con fe. Entonces, si no nosotros no nos preparamos, nos vamos a quedar. Lamentablemente es así. Entonces, luego de eso, dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, es el mismo sentido del novio, de las novias, ¿no? El mismo sentido que tienen las novias, el mismo cuidado, la preparación que tienen las novias. ¿Para qué? Para no quedarse. Entonces, ese mismo sentido, ese mismo cuidado tenemos que tener todos nosotros. Tenemos que tener ese cuidado de parte de Dios, ¿no? Oye, a ver, esto acá. No quiere pegarse. Su yapa. Ahora vamos a ir a Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Primero, acuérdense que dijo el reino de los cielos, ¿no? Entonces el reino de los cielos será tiempo futuro. Después también, entonces dos campos, el uno será tomado, pero sabed pues, padre de familia, supiere que el ladrón había de venir, es cierto. Y ahora los ángeles de nada, entonces a la hora pensada, pero esto no sabe mi padre de familia. Velad pues dos mujeres, entonces ya. Porque el hijo no me vendrá a la hora que no vendrá. ¿Quién es el pues el siervo fiel y prudente, el que pudo sobre su casa y que da alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando le halle haciendo así, ¿no? Primero el siervo prudente, el que tiene el alimento en su casa, luego después comparó el reino de los cielos, que es semejante a, no, será semejante, tiempo futuro. Ahora, en el número 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como, ahora una, es como, ahora vamos, es totalmente distinto al otro. Este es tiempo presente. El otro será en el día de la tribulación, ¿no? Y ahora es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y que le entregó sus bienes, ¿no? En esa época los siervos eran los esclavos. Tenemos que entender que esa palabra siervo, esclavo, ¿no? Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cada uno conforme a su capacidad. Eso es importante, esa palabra es importante porque sabemos que Dios nos da una carga más de la que nosotros podamos cargar, ¿no? Entonces, según su capacidad, les dio a cada uno de estos siervos. Luego de eso, dice ahí, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, 117. Según su capacidad, supongamos. Hay dos formas de medir la capacidad, ¿no? Uno, si es una persona hábil, si es eh, una persona diestra, ¿no? En los negocios, ¿no? Si tiene una capacidad más, eh, una capacidad superior a los demás,
y yo soy el dueño de la viña, yo quisiera que esa persona tuviera más responsabilidad, ¿no? Llevara más responsabilidad, es decir, le entregaría más responsabilidad, más dinero, más responsabilidad para que pueda generar aún más, ¿no? Y el que tiene poca capacidad se le daría menos, ¿no? El que tiene poca capacidad veo que no es tan diestro, ¿no? Es un poco capaz y irresponsable en algunas cosas, en otras cosas. Entonces se le daría menos responsabilidad, ¿no? Sabiendo que los resultados que va a tener son menores. Ahora, y si fuese todo lo contrario, supongamos, el que tiene mayor capacidad, ¿no? Le doy poco porque sé que esa persona con mayor capacidad, dándole poco, puede hacer maravillas. Y al que tiene menos capacidad, al que estorbe, ¿no? Que le cuesta, le sube poca agua al tanque, entonces tiene menos capacidad, le daría más para que así, es decir, sabiendo que su capacidad es limitada, con más podría manejarse de una mejor manera, ¿no? Podría obtener algún mejor resultado, ¿no? Entonces, se podría medir de esas dos maneras, ¿no? Si yo soy el dueño de la viña, ¿no? Y quiero resultados, quiero que mi dinero se genere más, quiero que encuentre al regreso, ¿no? Eh, que se haya multiplicado mis inversiones, entonces acudiría a los mejores, ¿no? Entonces, cuando repartió acá el Señor, ¿no? Y vemos los resultados, al que le dio 5, ¿no? Dice ahí, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, él había recibido 5 talentos. Ah, no. El que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Entonces, ¿cuánto había ganado de rentabilidad? El 50%. Todos tienen el mismo tiempo, todos tienen la misma, es decir, diferentes cantidades, pero en números la rentabilidad, ¿no? Ganó solamente un 100%, ¿no? Le dieron 5 y duplicó, ganó un 100% de rentabilidad. Luego dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El segundo, también su rentabilidad fue la misma, es decir, que el primero. Al primero le dieron 5 y trajo que el 100% de rentabilidad. Este le dieron 2 y también trajo el 100% de la rentabilidad. Ganó otros 2 talentos más. Quiere decir que si los comparamos a estos dos en capacidad, al que recibió 5 y al que recibió 2, es decir, tenían la misma capacidad y las mismas, parece que tenían la misma capacidad de inversión, ¿no? Porque trajeron el mismo resultado, un 100% de rentabilidad. Ahora, cuando viene el tercero, dice, ¿no? Su señor dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y que recoges donde no esparces. Que ciegas donde no siembras
y recoges donde no esparces. Entonces, luego dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debes haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues, el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún de lo que tiene será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué sucedió? Todos vinieron con tenían la misma, el número, el que trajo 5 trajo 100% de la rentabilidad, el que trajo 2 trajo otra vez el 100% de la rentabilidad, y el que trajo uno, el que le dieron uno, no trajo nada, dice, y lo calificó a su señor como alguien duro, dice, ¿no? Le dijo, dice, llegando también, dice, ¿no? Conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Entonces eso quiere decir que el problema no era la cantidad que le había dado. El problema era el concepto que tenía de quién, de su señor, que era un hombre duro, dice. Pero realmente creía eso él, porque si él tenía ese concepto, ¿no? Ese concepto de él, que es un hombre duro, uno se pone a trabajar el doble, ¿no? Uno se pone a trabajar el triple, el cuádruple, porque es un hombre duro, ¿no? Que exige más de lo que puede dar la persona, entonces con mucho más razón hubiera, es decir, hubiera hecho trabajar, ¿no? Hubiera buscado una solución o darle a los banqueros, como dice Jesús, o como dice ahí la historia, ¿no? La parábola. Entonces, el concepto que dice Jesús acá dice, ¿no? Por tanto, deberías haber dado, ¿no? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego, ¿no? Que era un siervo que malo y negligente. Ese es el concepto que tenemos que entender. Cuando una persona es mala y negligente, va a tener un concepto de Dios que es malo y que y negligente. Cuando una persona es mala y negligente, va a tener el concepto de Dios, que Dios es un Dios malo y negligente, como una sola moneda, como que siembra donde no cosecha y recoge donde no esparce. Es una persona mala, ¿no? Este siervo lo miraba a su señor según como él era. Él era el malo y negligente. Y luego, al final le dice, y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ¿no? Alguien malo y negligente es alguien inútil. Con la maldad y la negligencia no se puede hacer nada. La maldad y la negligencia son dos cosas que hacen a la persona que inútil. Es por eso que Jesús, cuando da esta parábola, es para que nosotros mismos nos autoanalicemos. ¿En qué soy malo y negligente? ¿Estoy siendo malo y negligente? ¿Qué concepto tengo de Dios? Según mis acciones, no según mi pensamiento. Según mis acciones, mis reacciones, ¿estoy diciendo que Dios es malo y negligente? Eso no le estoy diciendo a Él, sino me estoy auto percibiendo yo. Con mis reacciones, con mis acciones, con mis decisiones, estoy diciendo que Dios es un Dios
malo y negligente, es importante meditar en eso, porque eso nos convierte en personas que inútiles, inútiles. Entonces, la palabra es, la palabra de Dios es para meditarla, la palabra de Dios es para reflexionarla, la palabra de Dios es, Jesús los dice a sus discípulos, a sus siervos, ¿para qué? Para que mediten de su corazón, porque de toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso. Hasta aquí llegamos en amasando la palabra de Dios llega gracias a la misericordia, la misericordia, la justicia y la fe de nuestro Padre que está en los cielos. Eh, y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios, como dice el pastor Tibi Joshua. Pueden encontrar estos antiguos capítulos de Amasando la Palabra en mis redes sociales, en YouTube, en Facebook, como Javier Ricardo Finaflor Martínez. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta pronto.